Nosotros no creemos en la divinidad de Cristo. Por lo tanto, se puede sostener que los evangelios, que fueron escritos bastante tiempo después, no presentan a Jesús como divino. Él era solo un profeta, ¿verdad? No. Ni siquiera creemos que haya sido un profeta. Pienso que fue un judío cualquiera que intentó liderar una revuelta contra los romanos y fue ejecutado por ello, igual que muchos otros judíos en esa época, que fueron crucificados por intentar encabezar revueltas contra el Imperio Romano y murieron por esa causa. Ben Shapiro es un famoso comentarista político y judío, reconocido por su gran intelecto y su razonamiento rápido. Pero él tiene una visión errónea acerca de Jesucristo. Afirma que fue un simple judío que lideró una revuelta contra el Imperio Romano y que por lo tanto fue condenado como un criminal a la cruz. Entonces, no considera que Jesús sea un profeta de Dios y mucho menos el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Pero en esta entrevista, Ben Shapiro recibe a William Lane Craig, un famoso apologista cristiano, doctor en filosofía y doctor en teología, que le presenta argumentos firmes a favor de la deidad y el mesianismo de Jesucristo. Y por primera vez se observa que Ben Shapiro se queda sin palabras, visiblemente incomodado. A continuación les voy a dejar el diálogo y al final les voy a dejar una reflexión muy importante y les voy a mostrar dónde pueden aprender a debatir como William Lane Craig. Entonces, ¿cuál es la prueba de que Jesús fue quien dijo ser en los evangelios? Bueno, primero necesitamos establecer quién pensaba él que era. Cuando se examina el contexto religioso e histórico de la vida y el ministerio de Jesús, creo que se puede demostrar que entre las palabras históricamente auténticas de Jesús se encontraban afirmaciones según las cuales él se consideraba el Mesías judío, que creía ser el Hijo de Dios en un sentido único que lo distinguía de los reyes y profetas judíos. Y finalmente, que pensaba ser el Hijo del Hombre anunciado por el profeta Daniel, a quien Dios daría todo dominio, poder y autoridad. Así tenía esta autocomprensión radical de ser Mesías, Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Y en la escena del juicio ante el Sanedrín, en el Evangelio según Marcos, capítulo 15, todos estos títulos convergen cuando el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Es decir, el Hijo de Dios. Y Jesús responde: yo soy. Y luego, citando prácticamente a Daniel, añade: y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo y sentado a la diestra del poder. En ese momento, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice: han oído la blasfemia. ¿Qué más testigos necesitamos? Y Marcos afirma que todos lo condenaron como digno de muerte. Esto les permitió, dado que no tenían la facultad de aplicar la pena capital, entregarlo a las autoridades romanas, calumniándolo como un pretendiente a ser rey de los judíos, y por lo tanto, como una figura política que podía ser juzgada por traición y sedición y ser crucificada. Desde la perspectiva judía, este relato presenta ciertos vacíos dentro de la filosofía judía. La narrativa comienza con la idea de que Jesús comparece ante el Sanedrín y luego afirma ser el Mesías. Ahora bien, no hay nada que constituya un delito en los tratados que indique que declararse Mesías sea una falta punible. De hecho, ha habido muchos judíos, incluido Bar Kokhba, que se han proclamado figuras mesiánicas. La verdadera brecha aquí es que, en los evangelios, la concepción que Jesús tiene de sí mismo como Mesías es completamente distinta de la concepción predominante de lo que es el Mesías judío. Y en realidad queda fuera del marco de cómo los judíos describen al Mesías o de cómo alguna vez lo han descrito. En el judaísmo, el Mesías siempre ha sido una figura política destinada a realizar ciertas tareas: restaurar el reino de Israel, mantener el control de ese reino y traer de regreso a más judíos a Israel. Todas estas son consideradas funciones políticas del Mesías. Pero la idea del Mesías como encarnación de Dios es algo ajeno a la filosofía religiosa judía desde sus orígenes. Por eso, incluso la noción de que el Sanedrín lo estuviera interrogando en esos términos y que de allí se concluyera que lo que él quería decir era «yo soy Dios», lo cual sería una falta mucho más grave y presumiblemente una blasfemia propiamente dicha, resulta una anomalía. Creo que tienes toda la razón al afirmar que la comprensión que Jesús tenía del Mesías era radicalmente distinta de la comprensión cultural predominante del Mesías entre los principales sacerdotes y el pueblo en general, y él no cumplió con sus expectativas. De hecho, eso fue precisamente lo que contribuyó a que fuera crucificado. Ser el Mesías en sí mismo, tienes razón, no es una afirmación blasfema,
pero afirmar ser el Hijo de Dios en un sentido único, y además, especialmente el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, sentado a la diestra del poder, eso sí es verdaderamente blasfemo y resulta suficiente para su condena. Ahora bien, la pregunta que creo que surge de tu interpretación. Sí, de mi interpretación. ¿Por qué deberíamos creer la reinterpretación que Jesús hace del Mesías en lugar de la que sostenían los principales sacerdotes y el pueblo? Y creo que la respuesta a eso es su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la vindicación pública e inequívoca de Yahvé del hombre, a quien los principales sacerdotes habían rechazado como blasfemo. Es la demostración divina de que esas afirmaciones supuestamente blasfemas son, de hecho, verdaderas, que Él era quien decía ser y que, por lo tanto, yo sigo a Jesús en su concepción de lo que significa ser el Mesías. ¿Por qué la resurrección sería una prueba de la divinidad? Porque Lázaro también fue resucitado. Por eso quise enfatizar el contexto religioso e histórico antes de hablar de la resurrección. Un milagro tomado de manera aislada es inherentemente ambiguo. La interpretación correcta de un milagro viene dada por el contexto religioso e histórico en el que ocurre. Y la resurrección de Jesús no es simplemente la resurrección de cualquier cuerpo, sino la resurrección del hombre que afirmó ser el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, y que fue crucificado por esas afirmaciones supuestamente blasfemas. Si Dios ha resucitado a este hombre de entre los muertos, entonces, creo yo, ha vindicado de manera inequívoca y pública esas afirmaciones supuestamente blasfemas. Así que una de las objeciones a todo esto es que los evangelios fueron escritos bastante tiempo después de la vida de Jesús. Incluso el evangelio más antiguo fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, es decir, unos 40 años después de la crucifixión de Jesús. Entonces, ¿qué se puede decir? Quiero decir que, como ocurre con la mayoría de los acontecimientos históricos, existe cierto margen de flexibilidad, y ese sería el argumento histórico en contra de la veracidad exacta de las revelaciones del evangelio, por ejemplo. Creo que es importante entender, Ben, que para que un documento histórico sea fiable no es necesario que sea inerrante. Que sea contemporáneo, claro, por supuesto. Lo que yo sostendría es que en la inferencia a la resurrección de Jesús subyacen tres grandes hechos establecidos de manera independiente, los cuales están respaldados por la evidencia histórica y que, sorprendentemente, ya que realicé mi trabajo doctoral sobre este tema en Alemania, hoy son reconocidos como tales por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento que investigan al Jesús histórico. Estos hechos son los siguientes: que después de su crucifixión y sepultura por un miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea, la tumba de Jesús fue descubierta vacía el primer día de la semana por un grupo de sus seguidoras. En segundo lugar, que diversas personas y grupos fueron testigos de apariciones de Jesús con vida. Y, finalmente, que los discípulos originales llegaron de manera repentina y sincera a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, a pesar de tener todas las predisposiciones en contra de esa creencia. La gran mayoría de los estudiosos ha llegado a aceptar como convincente la evidencia que respalda estos tres hechos, no asumiendo la inerrancia ni la inspiración bíblica, sino tratando los evangelios como documentos históricos ordinarios. Se puede demostrar, por ejemplo, que el hecho del descubrimiento de la tumba vacía está atestiguado por al menos 6 fuentes independientes en el Nuevo Testamento, algunas de las cuales son extraordinariamente tempranas. Ningún estudioso niega que individuos y grupos hayan visto apariciones de Jesús después de su muerte. La única cuestión es si éstas pueden o deben descartarse como alucinaciones. Y nuevamente, nadie niega que los discípulos originales llegaron de manera repentina y sincera a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Así pues, estos tres hechos están bastante firmemente establecidos, y la única pregunta que queda es cómo explicarlos mejor. A lo largo de la historia se han intentado explicaciones de estos hechos sin recurrir a la resurrección, como la teoría de la conspiración, la teoría de la muerte aparente, la teoría de las alucinaciones, entre otras. Y yo sostendría que ninguna de estas teorías naturalistas cumple con los criterios para ser la mejor explicación histórica de los hechos. Ninguna ofrece una explicación tan adecuada como la que dieron los discípulos originales, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y si eso es correcto,
entonces creo que tenemos buenas razones y que incluso estamos casi obligados a revisar nuestra comprensión habitual de quién se suponía que debía ser el Mesías. Podemos debatir el argumento histórico de un lado a otro, obviamente. Y creo que hay argumentos que tú puedes presentar y argumentos que yo puedo presentar. Pero, honestamente, los encuentro relativamente poco interesantes. Me encanta que nuestra fe esté arraigada en la evidencia histórica de Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en su vida, muerte y resurrección. La resurrección es verdadera, la tumba está vacía y Jesús ha resucitado. Esto significa que toda nuestra culpa, vergüenza y pecado y el castigo que merecemos, la ira de Dios, fueron cargadas por Jesús en la cruz en nuestro lugar. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados con humildad y ponemos toda nuestra fe solamente en Cristo, recibimos el don gratuito de la vida eterna. Solo a Dios sea dada la gloria. Que Dios los bendiga. Esto fue otra sesión de Reformate. Un momento para charlar de teología. Y si querés aprender a debatir y a ganar debates como William Lane Craig, te dejo este video donde enseña paso por paso cómo argumentó de la misma manera que en este debate. 4 hechos históricos que demuestran que Jesús resucitó de entre los muertos.